Buenas tardes, mi nombre es Elcia María Montero Ruiz y estoy en TecMilenio Campus Hermosillo. A continuación les hablaré sobre la Guerra Fría. Esta se dio entre 1947 y 1991. No es en sí una guerra, ya que fue más bien una situación de tensión entre Estados Unidos y sus aliados contra la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Se podría decir que era el capitalismo contra el socialismo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la situación en Europa era delicada, pues la economía se vio afectada y esto provocó levantamientos locales, haciendo que algunos de los países quisiesen y además lograsen cambiar su sistema capitalista al socialista. Para Estados Unidos esto no era muy conveniente, por lo que en 1947 se puso en marcha el Plan Marshall, que consistía en apoyar a los países europeos que fueran capitalistas. Esto era para evitar que las manifestaciones terminaran y que el socialismo siguiera creciendo. Fue así como se comenzó una carrera armamentista, tanto por parte de la Unión Soviética como Estados Unidos y Europa. Al ser superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron la posibilidad de crear armas nucleares. Esto hizo que no se desatara una verdadera guerra, pero sí mantuvo la tensión entre los países. Finalmente, en el año de 1991, la Unión Soviética se desvanece, y esto dio término a lo que se conoció como Guerra Fría. Como vimos, la Guerra Fría fue ocasionada por dos factores muy importantes, el capitalismo y el socialismo. El capitalismo es un sistema económico donde la producción y distribución le pertenecen a una propiedad privada y con fines de lucro. Ellos tienen la libertad de tomar sus propias decisiones y no el gobierno. Además de que los beneficios son repartidos entre los propietarios y los trabajadores reciben un salario. En su fundador intelectual fue Adam Smith, pero también encontramos a otros representantes como John Locke, Karl Marx, Thomas Malthus y David Ricardo. En el socialismo, a diferencia del capitalismo, se reparten los medios de producción con el pueblo y es este quien los administra, por lo que el patrimonio es colectivo. Entre sus representantes destacan Friedrich Engels y Karl Marx. El propósito de este sistema es la justa repartición de bienes y la organización racional de la economía. Así que para ello se elimina la propiedad privada y las clases sociales. Como anteriormente se mencionó, la situación en Europa después de la Segunda Guerra Mundial era delicada, pues en ellas murieron 45 millones de personas y otros 35 millones resultaron heridas. Además de esto, se perdió gran parte de infraestructuras y capacidad industrial. Muchos de los que huyeron de la guerra buscaron regresar a su lugar de origen al término de esta. Sin embargo, la falta de comida, materia prima, energía y problemas monetarios que se estaban viviendo, se fue muy difícil salir adelante. En 1947, gracias al Plan Marshall establecido por Estados Unidos, Europa pudo avanzar, pues antes la situación estaba por debajo de las necesidades y pronto eso provocaría una crisis económica. Pero no solo la situación económica fue afectada, sino también la social y política. Gracias a la situación económica por la que se estaba pasando, comenzaron a haber manifestaciones locales
entre obreros, lo que provocó que el socialismo democrático se incrementara y que las monarquías se redujeran. Por esto último fue que Estados Unidos estableció el Plan Marshall, pues quería evitar que el socialismo siguiera creciendo. Ahora tendremos una entrevista con Román Montero para conocer un poco más sobre este tema. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? La URSS, o llamada también Unión Soviética, y los Estados Unidos de América. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cada una de las potencias querían imponer su régimen económico y militar. En el caso de la Unión Soviética quería imponer el comunismo y en el caso de Estados Unidos el capitalismo. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Principalmente la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, que eran ocupados por cada una de las superpotencias, y esto se expandió a toda la Europa entre los aliados de Estados Unidos y los aliados de la Unión Soviética. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Había mucha tensión entre los diferentes países y presidentes de esa época porque tenían que decidir a quién aliarse, si a la Unión Soviética o a los Estados Unidos, aunque algunos ya eran definitivamente aliados de Estados Unidos y otros de la Unión Soviética desde hacía años atrás. ¿Con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Al principio de la guerra, de la Primera Segunda Guerra Mundial, contaban con armas convencionales como son los tanques, artillería, barcos y aviones y submarinos, pero cuando se empezó a poner más tensa la Guerra Fría, empezó lo que se le llama como las armas no convencionales o lo que comúnmente conocemos como bombas atómicas y bombas de nitrógeno. Eso es todo. Muchas gracias. Parecía que el mundo no había tenido suficiente ya con la Primera Guerra Mundial, las crisis económicas y depresiones y la Segunda Guerra Mundial, pues ahora estaba comenzando la Guerra Fría. Casi todo esto fue ocasionado por lo mismo, el poder. Estados Unidos no empezó a ayudar a Europa por ayudar, sino más bien para tenerlos como aliados, para un beneficio propio, pues así iban a evitar que el socialismo siguiera creciendo. Pero la Unión Soviética tampoco se quedó atrás, ya que empezó a crear estrategias para avanzar y seguir creciendo. Y un ejemplo de esto fue la creación de la bomba atómica. Además, ni el capitalismo y el socialismo son sistemas económicos muy estables, pues como en todo tienen una falla. En ellos también hay crisis, y en esta época fueron muy inestables. Todo esto solo logró que sus habitantes vivieran en un estado de tensión y que en otros lugares hubieran levantamientos y en algunos hasta se presentaron guerras, como en Corea. Personalmente la Guerra Fría fue en vano. Se pudo haber ayudado a los demás países, pero no haber comenzado con una nueva amenaza de guerra cuando apenas se estaba recuperando de la anterior. Por mi parte esto es todo. Muchas gracias por haber escuchado y visto este video.